Bien, lo que les decía es esto de que tenemos el trabajo práctico número 3 en función de todos esos materiales. El apunte número 3, perdón, es el práctico número 2 en realidad. Es a partir del apunte número 3 y vieron que en la sesión de trabajo aparece un videito que tiene que ver con un documental de cerámica, ¿no? Sí, muy bien. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora, les voy a compartir justamente para que estemos todos hablando de lo mismo. Bueno, es el 12 de mayo, así que vamos a acá subirlo. Bien, ustedes tenían este. Yo lo voy a reproducir ahora un poquito. Ustedes me van a decir si se escucha o no. Y después estaba este recurso complementario, que es una especie como de ejemplo guía. No para que ustedes hagan esto, porque ustedes tienen que trabajar, recuerden, tienen que trabajar con este material educativo. ¿Sí? Bien. Ustedes van a trabajar con este material educativo, lo van a mirar, se van a dar cuenta que es un documental de esos de tipo canal de encuentro, que hay una serie de entrevistados, hay una serie, digamos, de gente que lleva el documental y que van viendo todo el tema, digamos, lo que es la cerámica andina y cómo se produce, o sea, un típico documental que si uno lo llevaría a una clase, por ejemplo, en el caso de ustedes, que tienen taller de cerámica y demás, podrían conocer aspectos técnicos, históricos, culturales, sociales, digamos, lo que es la cerámica andina. Hasta ahí, digamos, un material educativo, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en todo caso, digamos, que acá está justamente, lo estoy mostrando? Pasarlo a un material didáctico. Exactamente. ¿Qué implicaría, les parece a ustedes, que pase a un material didáctico, el material educativo de este documental de cerámica? Y por ahí, a través de la contextualización, buscar tal vez alguna técnica de cerámica para enseñar. No pasaría por ahí, a ver. Claro, sería agarrar un poco de información de la cual encontramos en el video y de ahí, no sé, realizar una actividad o algo relacionado con lo que está en el video, con algún tipo de información. Sí, o sea, en la... O sea, sería armar una clase en base a la información que nosotros queramos rescatar del video. Bien, ahí va tomando más color. Lo que bien, creo que era Facundo que decía, el tema de recontextualizar, claramente, ¿sí? Ustedes fíjense que están tomando un recurso educativo que no está pensado para enseñar, pero sí está pensado para divulgar, por ejemplo, y en todo caso, si la enseñanza está como uno de sus fines, es un fin, digamos, subsidiario, no está en las prioridades del video, el video está hecho para difundir, ¿sí? Para la comunidad, no está pensado para un ámbito educativo. Ustedes lo que tienen que transformar es en un material pensado para enseñar contenidos, saberes. Claro, tenemos que tener en cuenta las tres dimensiones: el contenido, la forma de presentar el contenido y la interpretación. Por supuesto, claramente que sí. Claramente que sí. Inclusive, fíjense que acá yo les digo que en la idea, digamos, de este pasaje, no les estoy pidiendo el producto finalizado, no les digo que lo hagan. ¿Sí? No les digo, entréguenme una clase armada a partir de este material didáctico que reelaboraron teniendo en cuenta el documental. Les estoy diciendo cómo lo harían, cómo sería ese paso a paso, cómo sería como esa especie de receta, ese paso a paso, esa guía indicadora de lo que ustedes harían para construir un material didáctico a partir de un material educativo. ¿Se entiende? Sí. A ver, si lo tendría que poner en otros términos para que sea comprensible. Le estoy pidiendo el boceto, le estoy pidiendo el plano, no le estoy pidiendo la casa. Sí, sería utilizar el video como un recurso para, no sé, mostrar la técnica que se va a desarrollar a través de la clase. O no sé, bueno, por ejemplo, el video habla de cómo las cerámicas se desarrolló mediante una técnica y luego los europeos la siguieron trabajando y bueno, ahora toda la cerámica precolombina y demás. Es una manera de poder mostrar un poco esto de la historicidad y a su vez traer una técnica que muestra el video y pasarlo en la clase. Eso es espectacular, pero eso lo puedes hacer sin siquiera trabajar con el material didáctico, lo puedes hacer directamente con el documental, como material educativo, lo podés pasar en clase y podés generar todo ese tipo de cuestiones que acabas de mencionar, las podés disparar directamente de ver el video. En ese caso, ya solamente con el material educativo es más que suficiente para lo que acabas de decir. No implicaría eso, no necesariamente implicaría que tengas que trabajar un material didáctico. Yo lo que estoy diciendo es, piensen cómo convertirían este documental de cerámica en un material didáctico para una clase para enseñar, si querés, el concepto de historicidad, si querés conocimientos técnicos, saberes técnicos acerca de la cerámica andina, ¿sí? Para eso van a tener que generar, no la producción entera, acabada, final, no les estoy pidiendo que lo hagan. Sí les estoy pidiendo qué harían, el plano, el boceto de lo que harían para transformar, ¿sí?, ese material educativo en uno didáctico.
porque esto es un poco abstracto y es un poco así como complejo de entender hasta que no lo ves plasmado, es que armé este recurso. No, lo están viendo, ¿no? Sí. 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 Obviamente que este recurso no habla de cerámica y no es las indicaciones del pasaje del documental de cerámica al material didáctico que tiene que armar, ¿no? Esto es una guía ejemplo para que ustedes tomen orientadora de cómo a partir de un documental X, que sería un material educativo, voy a trabajar para convertirlo en un material didáctico. Tampoco le voy a mostrar el resultado definitivo, no le voy a mostrar el material didáctico acabado para la clase. Lo que les voy a mostrar es una serie de indicaciones, de instrucciones, de criterios adoptados que son necesarios para ese pasaje del educativo al didáctico. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, sí. Bien, acá les voy a mostrar un poco del video en cuestión. Bueno, obviamente ahí acabo de meter a alguien más. No sé. Lucas, ¿cómo estás, Lucas? Ahí estás. Bien. Está silenciado, Lucas, está silenciado. Ahí está, disculpa. Perfecto, ahí estamos. Decía que disculpen la demora que tuve que venir caminando hasta casa, recién salí de la cruzada. Genial. En esos casos, Lucas, para vos y para el resto, cuando vienen con demora, con eso, tiren un mensajito al grupito de WhatsApp que generalmente Lucas, Juan está desde temprano siempre, y entonces ya avisa, viene tal en camino y demás. Claro, se gusta en el grupo igual. Sí, por eso digo. Para que ya quede como una pauta para que sepamos, digamos, cuando pasan así. Sí, hace un rato lo avisó Juan. Bien, ahí estábamos con el tema del documental. Yo le he mostrado un documental que sería el caso muy similar al del tema de la cerámica. Cuando lo escuchan, si ustedes clican ahí sobre el material, van a acceder al documental, le van a escuchar, es imponente con sonido, obviamente que en imagen sola dice la mitad de lo que realmente es. Pero al margen de que disfruten después de esa proyección, que trabaja con un domo, que trabaja con lenguaje corporal, con música, con tecnología aplicada, que lo que llama un domo, ¿no? Una estructura gigante en forma de domo y demás, lo importante es que ustedes pudieran ver en el material qué sigue, o sea, qué hago con eso, cómo lo empiezo a pensar para convertirlo de material educativo a material didáctico, de material que fue creado con una finalidad no educativa, aunque se puede usar en la educación, para transformarlo en un material específicamente creado para educación, para enseñar contenidos. ¿Sí? Pero yo no voy a hacer la clase, no tengo la clase terminada. Lo que estoy haciendo es dándome una serie de indicaciones para planificar ese pasaje de material educativo a material didáctico, para transformación, para crearlo, para saber qué tengo que hacer, para darme pistas a mí mismo como docente de que si yo quiero hacer un material didáctico a partir de ese documental, ¿qué debería hacer? Bueno, pienso, ficha técnica, ¿sí? Los datos de la obra, ¿sí? El lugar, el espacio, la cuestión técnica del director, el productor, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables de la cuestión gráfica, de animación? Una captura de imágenes para tener la referencia visual, para saber, por ejemplo, haciendo esta especie de esquemita sencillito, de que la obra tiene efecto lumínico, hay un espacio monumental que es el domo, que la música, ustedes no pueden escucharla, pero la música escribe, o sea, es parte importante, bien relevante, digamos, es parte sincronizada de lo que se ve visualmente, de que los efectos sonoros colaboran también con esa escritura musical, de que hay un mapeo 3D justamente sobre esa estructura de domo, un mapeo 3D 360, ¿sí? De que hay una danza coreográfica que hace esta persona que está sola pero que provoca todo eso, ¿no? A partir del juego de la tecnología aplicada sobre su danza. Entonces hago una especie de ficha técnica, ¿no? Y después me empiezo a dar instrucciones para, con más detalle, ver todo lo que incluye, para empezar a precisar a qué me estoy encontrando y qué es lo que debería hacer. Bueno, primero caracterizarlo. Es un video espectáculo, un show visual, incluye mapping a gran escala, danza performática, show escénico unipersonal, el espacio tipo domo, música coreográfica, lo que acabo de decir a nivel de detalle, para tener todo, digamos, inclusive como acá, por ejemplo, si veo que hay algo que me genera una duda, lo pongo con un signo de interrogación como diciendo, ¿hay un espacio galáctico ahí? Sí, bueno, veré. ¿Hay una remisión a mitos? Sí, totalmente, el tema del ave fénix, la resurrección, ¿sí? Después, por ejemplo,
situarlo a nivel, digamos, de geolocalización. ¿Dónde pasa esto? ¿En qué lugar de Polonia? Bueno, en el Albernia Plan, en el que está acá, lo puedo situar en un Google Maps, lo sitúo el espacio geográfico donde esta producción tuvo lugar. Me fijo el grupo destinatario. En este caso, estudiantes de cuarto año del CREA, para los 3 profesorados, porque no va a ser solamente una clase de 80 minutos, sino que va a ser una especie de propuesta integrada con la gente de danza, con la gente de visuales, con la gente de escenografía, con los del lenguaje integrado, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Sí. Sí. ¿Alguna duda hasta acá de lo que más o menos voy mostrando? No. Van a entender, digamos, cómo voy caracterizando, haciendo ficha técnica, trayendo el tema de la geolocalización en el mapping, todo eso para justamente darme letra a la hora de después armar la propuesta. Y acá ya empiezo a trabajar más en la propuesta. Bueno, una vez que ya caractericé, que ya escribí, que ya vi todo lo que contenía esa obra, que es la que voy a trabajar, me fijo un objetivo general de la tarea, ¿no? En este caso, identificar, caracterizar, historizar y comparar propuestas artísticas no convencionales en la que la arqueología juega un rol fundamental. Y después una serie de objetivos específicos que desglosan el objetivo general. Identificar los emplazamientos monumentales, como domos, reconocer obras artísticas de productores que trabajan con este tipo de obra monumental, identificar los géneros artísticos involucrados. Bueno, todo lo que tiene que ver con los objetivos, ¿sí?, específicos que van a dar forma, que van a configurar el objetivo general. De historizar, de identificar, de comparar distintas obras monumentales. Comprender el tema de las varias técnicas y las especialidades conjugadas, todo esto desde la lógica, por ejemplo, de lo que es lenguajes integrados, rastrear, historizar, ¿sí? Bueno, una vez que ya definí esto, que esto, fíjense acá, esto es re importante, porque acá es uno de los errores típicos de la consigna que cuando he hecho otros años han caído. Vamos a tratar, digamos, de evitar de que esto no pase. Mi consigna, mi propuesta, digamos, de construir un material didáctico va a tener, obviamente, 2 como órdenes distintos. Uno es el que me doy a mí mismo como docente, como el docente que interviene el material educativo para transformarlo en didáctico. Me digo a mí mismo, Lautaro, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer esto y esto. Pero a la vez, como soy el docente, también tengo que pensar qué tipo de consigna le voy a dar al estudiante. ¿Se entiende? Sí. Entonces, acuérdense porque esto es fundamental y es realmente la base del error de todo este trabajo. Son 2 cosas distintas. Una es lo que yo me fijo para mí como docente que va a intervenir un material y digo, tenés que pensar en esto. Y otro es lo que me digo, esto es lo que le tenés que solicitar a los estudiantes. Esto es la consigna de trabajo para ellos, para el destinatario. ¿Se entiende que son 2 registros distintos, 2 dimensiones distintas que son, obviamente, interdependientes, complementarias, pero que son 2 distintas, que tienen finalidad distinta, que van a parar para el mismo lado, que es construir ese material didáctico, pero que una cosa son las indicaciones que yo me doy, acá está graficado. ¿Se entiende? ¿Qué le pido, qué le voy a pedir como consigna al estudiante? ¿Y qué indicaciones me voy dando yo para armar el material? Generalmente cuando hacen la tarea, en años anteriores, se centraban en la consigna. Y a veces hasta en replicar el documental, cosa que no está lejísimos de eso. No tiene nada que ver con replicar el documental. Con contarme lo que ya el documental me está contando. ¿Se entiende? Eso es lo que no hay que hacer. Contarme lo que el documental me está contando, ¿para qué ya me lo dice, ya me lo cuenta el video? No, tengo que hacer algo con eso. Es otra cosa. ¿Sí? Entonces, me doy la tarea y le doy la tarea al estudiante. Bien, en este punto necesito que, por más que ustedes me digan sí, que están entendiendo, que alguno trate de poner en palabras esto para que no haya confusión al respecto. Es como que nos vamos a fijar en consignas. Para uno como docente y consignas para los estudiantes. Entonces, sí, para que no haya confusión ahí, pongámoslo en 2 términos distintos, para que no haya confusión. La consigna es lo que se le solicita al estudiante, ¿sí? Y las indicaciones son las que yo me doy. Lautaro, tenés que hacer esto para preparar la clase. Que es una clase que está en este caso soportada, está fundada sobre un material didáctico. Después yo con ese material didáctico en clase... ¿Vos haces para el docente? Perdón, no entendí bien. Sería como un propósito al examen. ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Exacto. Yo tengo que decirme qué tengo que hacer en el documento para que el documento pase a ser un material didáctico. Me tengo que fijar, digamos, los objetivos de la planificación, lo que voy a hacer. Pero a la vez, como parte de eso, está la consigna al estudiante, lo que le voy a pedir que haga él con ese material didáctico. O sea, los objetivos. Si yo lo pensara en términos de, cuando ustedes ven la planificación, lo han visto seguramente en alguna de las didácticas o en alguna de las pedagógicas seguro. ¿Vieron la diferencia que hay, por ejemplo, entre propósitos y objetivos? Sí. Bueno, Sí. no es exactamente eso, pero traten de pensarlo con una analogía, como si fuera algo comparable que más o menos significa las cosas en el mismo lugar. ¿Qué son los propósitos? Es lo que el docente tiene que brindar en términos de condiciones para que el estudiante aprenda. En cambio, los objetivos son las expectativas de logro que yo tengo con respecto a lo que el estudiante va a aprender. Son 2 cosas distintas. Por ejemplo, si yo quiero que el estudiante aprenda, determinado acorde musical, tengo que generar las condiciones para que haya un tiempo, espacio, recurso
y una serie de datos brindados para que el estudiante alcance ese objetivo de aprender un acorde. Los propósitos son las condiciones que brinda el docente para el aprendizaje del estudiante, y los objetivos es qué va a aprender de darse esos propósitos, esas condiciones, qué va a aprender el estudiante, o que yo tengo como expectativa de logro que aprenda, por lo menos en pretensión. ¿Se entiende? Y esto tiene una lógica parecida. Esto es, una cosa es la consigna que yo voy a terminar dándole a los estudiantes en el material didáctico, y otra cosa, en este paso a paso, es lo que yo me digo a mí mismo que tengo que planificar para que se convierta en un material didáctico. Sí. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo más concreto. Si yo tengo que pensar una clase para ustedes y armar materiales que están pensados para las clases con estudiantes del CREAR de cuarto año de las TIC, en un momento voy a tener una página en blanco que va a empezar a hacer un boceto borrador y que voy a tener que poner, bueno, el tipo de saber que quiero trabajar, la fecha que le voy a dar, la fecha que voy a dar para que se finalice con eso, el tipo de recurso que tiene a mano para trabajar con tal cosa, qué es lo que estoy buscando. Esa planificación me la doy a mí mismo para saber qué tengo que hacer con ese documento. Y ese documento también va a tener una consigna que es lo que se necesita al estudiante para que aprenda el contenido, el saber. Bueno, ustedes no van a terminar con el documento final. Sí, hablamos boceto. Perfecto. Pero en ese boceto, como en cualquier boceto, como cualquier plano, piensen en el plano de una arquitectónico de una casa, está la casa en papel, no está la casa en cemento, pero está la casa en papel. Ustedes tienen que hacer lo mismo con esto. Que, si ustedes miran el ejemplo que les subo, está todo considerado, está todo planificado, pero no está la clase. Con esto en mano, yo podría después armar la clase porque ya está todo planificado. Es el mapa, es el boceto. Y acá está aclarado. Por si hubiera alguna duda, esto que acabo de decir, ¿sí? Dos tipos de indicaciones distintas. ¿Qué tiene que encontrar el estudiante? Un material didáctico diseñado con varias consignas de trabajo, mientras que está en elaboración, en este momento de planificación, contiene las propias indicaciones que se dan a sí mismo para poder construir, resignificar, recrear un material didáctico a partir de tomar uno o varios materiales educativos. Acá están las decisiones de cómo combinarlos, de cómo generar justamente esas combinaciones posibles, de cómo se crea el producto, las propuestas, la planificación, lo que quiero llegar. Y aclaro, no le estoy pidiendo este nivel de desarrollo para su boceto, de pasaje de material educativo didáctico, pero sí que sean lo más detallistas, completos en el desarrollo, que el mayor despliegue posible, que no demos nada por sentado, ¿no? Y yo, sí, porque mi clase va a tener, y después no está planificado cómo lo tiene, ni cómo entra, ni por dónde. ¿Sí? Traten, digamos, de que si van a hacer algo, esté con el nivel de instrucciones lo más riguroso posible, lo más puntilloso posible. ¿Sí? Detallado. ¿Está? Bueno. ¿Hay dudas con respecto a, Sí. a qué tienen que hacer con esta cuestión? A ver si puedo encontrar acá. Sí, un bosquejo, no secuencia, un bosquejo de cómo utilizaríamos ese recurso educativo para hacer un material didáctico. Ahora, lo que no entiendo, Sí. de la parte del material del recurso educativo, por ejemplo, si tomo un video, tengo Sí. que ¿puedo hacer un recorte específico de ese video? Totalmente. Claro, vos sos un curador de ese contenido. Vos con el video haces lo que se te recontracanta en las ganas, porque justamente vos sos el que está... O sea, bueno, tenés que respetar al autor del video como el video lo creó. Vos estás echando mano a algo para hacer otra cosa. Claro, esa es la idea que yo comenté al comienzo, o sea, como que yo de ese video puedo sacar lo que a mí me interesa. No darlo como instructivo de lo que se va a llevar a cabo y reproducir exactamente lo que pasa en el video, sino como utilizarlo como un material didáctico a partir con una finalidad que estás mencionando vos. Exacto. Yo lo quería decir, pero sí, está bien, es una línea. Exactamente. Hay que pensar el material como si fuera ese material educativo que ustedes van a llevar a clase. No lo van a terminar haciendo, pero sí tiene que estar todo el instructivo, el boceto, el plano de cómo sería ese pasaje para que si ustedes le dan, por ejemplo, este instructivo a otro profesor, a otro estudiante, lo que sea, tendría que poder llegar tranquilamente a realizar el material didáctico porque tiene todas las instrucciones de lo que tiene que hacer para que sea un material didáctico. ¿Sí? Incluida la consigna que le van a dar a los estudiantes. Obviamente incluida. Incluida la consigna. Voy a tratar de traer un ejemplo de un material acabado. La gran aventura del mar encantado. Pilas bloques.
princesa, me dijeron que los nenes gustarán de mí. Con un príncipe valiente que te cuide y te sostenga, serás una buena esposa, por siempre feliz. Me compraron maquillajes y una casa de muñecas, me leyeron Blancanieves antes de dormir. Pero yo me preguntaba, ¿por qué el príncipe la besa? Yo no puedo esa manzana, yo quiero elegir. No quiero ser esa princesa que hay que rescatar. Quiero escribir mi propio cuento y ser yo la que salve a los demás. Dígame si ya cuando hayan podido entrar al recurso. Sí, yo lo pude ver. Bien, fíjate que es un sin link como el que subí aquella vez del huevito con el Yandú, y tiene unos iconos que si vos tocas van abriendo los recursos. Bueno, ¿por qué comparto ese material? Porque es justamente un material que tiene como el soporte en las nuevas tecnologías. Es a partir de una serie de aplicaciones, de recursos, pero que está armado justamente a partir de nuevas tecnologías, de mediaciones tecnológicas para la educación. Podría haber trabajado una lámina intervenida, podría haber trabajado un documento con enlaces, como siempre hacemos, un PDF, como los que subo para compartir el apunte, pero quería, bueno, también tener esa cuestión del material, de un material que está producido a partir de lo que es el lenguaje multimedia. Sí, acá dice Nicolás, hacer una intervención, un recorte, una selección. Claramente lo que ustedes tienen que hacer como operaciones tiene que ver con seleccionar recursos, ¿sí? Jerarquizarlos, ordenarlos y hacer con eso algo nuevo, recrearlos para hacer lo que llamamos en el proceso una curación de contenido, ¿sí? Que lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Bien dice Nicolás, hacer una intervención, un recorte, una selección, claramente. Son muchas operaciones que están involucradas, pero englobémosla, digamos, como si fuera el continente, lo que diríamos una intervención. ¿Qué es intervenir? Justamente es manipular. Yo tomo una serie de elementos que son estos materiales educativos y tomo, recorto, quito, saco, pongo, mezclo. ¿Sí? Digo que se hagan cosas con eso, pongo una consigna para esto, recorto otro momento del video para hacer otra cosa más abajo que esté vinculada con lo anterior. El cómo y las decisiones del para qué son las que pone el docente, y por eso que transforma lo que es un simple material didáctico, no simple porque el documental, digamos, está re elaborado. Digo, pero una cosa es, trabajo con el material educativo y punto, paso el documental en clase y genero un debate acerca de la cerámica andina, o hago otra cosa. Gente, cuando se corte, dentro de 10 minutos, tengo que subir otro enlace porque como está puesto para las 18, después no te dejan volver a entrar. Esto lo han cambiado y realmente un trastorno, pero ya hay que generar otro enlace. Así que cuando se corte dentro de 10 minutos, voy a pegar un enlace en el Classroom, un nuevo enlace, y desde ahí es que tienen que pinchar de vuelta y entrar de vuelta, como la otra vez. Utilicemos estos 10 minutos para esto que es importante. ¿Se entiende entonces qué tienen que hacer? Un poco recién lo dejó muy en claro Juan. Está muy bien orientado recién también, digamos, lo que dice Nico. Anaí también parece que lo entiende, pero sería importante, digamos, que haya claridad absoluta, porque después una cosa es por ahí lo que, sí, como que lo voy entendiendo, y después cuando lo tienen que hacer ya es otra historia. Y estaría buenísimo que yo les brinde todas las posibilidades para que cuando lo vayan a hacer estén seguros de lo que están haciendo y no con dudas y después. Porque, digo, por los antecedentes que ya he visto de otros trabajos, a la hora de hacerlo, caen en como pegar partes del recorte del material educativo y en todo, como gran cosa, digamos, por ahí meterle una consigna de hacer un cuestionario de preguntas para responder al documental. No es eso, ni de lejos. ¿Sí? Es otra cosa. Piénsalo como un proceso de metamorfosis, ¿no? De cambio, de pasaje. ¿Cómo traslado una serie de recursos en una síntesis nueva? ¿Se entiende? Sí. Lo pongo... Sí, porque en realidad Mika dice si sería como hacer una planificación. Una planificación, si quieren ver el ejemplo de la planificación de esta clase que está subido acá en el Classroom abajo de todo. Claramente, ahí el tema es que una planificación tiene como si fuera el mapa o el plano de todo el año, de toda la planificación anual.
En cambio, esto sería más parecido a planificar una secuencia de trabajo, ¿sí? Podríamos verlo más como una secuencia, ¿sí? Como una secuencia didáctica que justamente lo que hace es tomar montones de recursos que están por fuera y los vuelve a reconfigurar en una nueva síntesis, que sería el material didáctico, que después es el instrumento que ustedes tienen a mano para dar la clase en clase, ya sea virtual o sea presencial y demás. Piénsenlo, por ejemplo, lo que hacen la gente de visuales cuando tiene que, por ejemplo, hacer una obra y utiliza recursos distintos, de lenguaje distinto. Entonces utiliza, depende de si va a trabajar con vídeo, con tridimensión, si va a trabajar con material reciclado, cómo trabaja la paleta de colores, cómo trae una cabeza que capaz que después la va a combinar en una nueva serie y le pone algún tipo de tratamiento, no sé, de pigmento para hacer que cambie, digamos, el color original, o inclusive, no sé, hace una modelación para que cambie la forma también, y eso lo mezcla con otra parte de otra cosa, ¿sí? Estamos pensando en cómo recreamos, a partir de una serie de recursos, cómo lo recreamos en una forma nueva, en una síntesis nueva. Eso es un poco, si yo lo llevaría hasta el punto final, como recién les acabo de mostrar en el multimedia, estaría con el material didáctico, ¿sí? Ustedes tienen que hacer hasta el paso previo, hasta llegar a la puerta de eso. Tienen que hacer el boceto, el plano de cómo eso se va a trabajar. Si después, el día de mañana, ustedes a partir de esto elaboran finalmente una producción que tuvo como base lo que están haciendo y lo que van a tener que hacer ahora para la propuesta, fantástico. Es más, cualquier profesor le diría, por supuesto, adelante, la alentaría que vaya por ahí, a plasmarlo concretamente, materialmente en algo. Pero ya el proceso más difícil en realidad es el de planificar, es el de la toma de decisiones, es el de decidir qué voy a hacer con eso que tengo en mano. Después llevarlo a cabo, cuando está todo el plano hecho, más fácil que si uno improvisara de la nada. Es cierto, hay mucho, digamos, que por ahí dan clases improvisando todo el tiempo. La improvisación, digamos, es una cualidad, es una competencia, es una habilidad, una capacidad del docente. Está fantástica, maravillosa, pero no podemos improvisar todo el tiempo. En algún momento tenemos que armar los materiales con los cuales vamos a dar clase de forma planificada, ¿sí? Y tampoco podemos dar todo el tiempo clase con material educativo. Por más capacidad, lo hablamos la clase pasada, por más cancha que tenga el docente. No puedo siempre tomar material educativo y traerlo al aula y dar clase con material educativo. Alguna vez tengo que armar material didáctico que es para mi clase, como yo lo pensé, como yo lo decidí, como lo quise hacer, con la lección estética, ¿sí? Con el recorte, como decía acá Nico, con la planificación, con la producción, con la intervención, con la manipulación, de todo eso para hacerlo como yo quería. No porque me servía lo que ya produjo otro, una editorial, un canal de televisión, una publicidad, ¿se entiende? Un documental, un corto. Bien, hasta que corte los escucho. Sí, profe. Bueno, cuando quieran. Sí, se escucha. No sé qué quiere que le digamos. Yo me voy a sacar una duda. ¿Lo tengo que tomar como alumna de visuales o como alumna de danza? Como alumna de danza. Bien. Yo había pensado, a ver si voy bien encaminada, tomarlo como puntapié a este video de la cerámica para enseñar danzas rituales que están, o sea, las únicas, no hay documentación de estas danzas, sino que estas características solamente se encuentran plasmadas en algunas cerámicas. Perfecto. Quería ir por ese lado. No me escucho. Perfecto, justo tuve un inconveniente ahí para afuera, pero escúchame, estuvo buenísimo que dieras clase a tus compañeros ahí, porque es la idea, ya son profes directamente. Así que ¿le querés resumirme en pocas palabras lo que comentaste recién con tu compañero? No, que le quería consultar si a ese video, o sea, el trabajo que tenía que hacer como alumna de visual o como alumna de danza. Entonces, si lo tomo como alumna de danza, voy a tomar este video como puntapié para enseñar las danzas rituales, ya que en estas danzas no hay documentación, las únicas características están en estas vasijas. Hay vasijas con características, con diseño de estas danzas rituales. Entiendo que decís algo de que no tenés contenidos en danza de lo que sería lo visual y tomarías este documental para mostrar algo de cerámica, pero se me pierden cosas ahí, ¿no? Claro, cuando yo vi el video, sí. Es un video para los chicos de visual, sí. Chicas. Sí. Lo primero que se me ocurrió y que se me vino a la mente fueron las danzas rituales, que son danzas que no hay documentación, sino que las características, o sea, estas danzas, las características las fueron sacando de las vasijas antiguas que estaban decoradas. Exactamente.
Perfecto el ejemplo. Bien, entonces estaría buenísimo que, por ejemplo, para tu clase de danza, suponete que vos querés hacer algo de tipo lenguajes integrados, ¿no? Y para tu clase de danza decís, bueno, no hay registro de justamente porque eran danzas que no quedan registradas, más que en una representación icónica visual de lo que hacían, digamos, justamente que quedó plasmado en vasija. Desde ahí vos podés hacer una representación en danza como retomando esas antiguas raíces. ¿Sí? Exacto, lo había pensado así de esa manera. Perfecto. Como hagas eso, lo tenés que planificar justamente, sí, bueno, explicitando eso, los objetivos, los recursos. Uy. Habíamos mencionado el uso de rúbricas en la otra clase. Por lo que yo vi, te quitó. No, listo. Ahora cuando se suma el resto de la gente, vamos a hablar del tema rúbricas porque justamente están los criterios con que después se evalúan los trabajos. Vamos a ver tema rúbrica, porque vamos a utilizar muchas veces la rúbrica como instrumento de evaluación, por lo que tiene, digamos, de interesante. Sí. Bien. Esta es una rúbrica casera, pero justamente al hacer una rúbrica tiene más posibilidades, digamos, de definir lo que quiere. Después, justamente, los criterios que uno selecciona los destaca con un color y así, digamos, llega digamos, a una valoración total a partir de una serie de ítems que está evaluando y una progresión. Una progresión que en general va de lo más destacable a lo menos destacable, ¿no? En este caso no tiene nada que ver con lo de ustedes, es la creación de un podcast, pero digo para que tengan el instrumento, la lógica del instrumento, cómo funciona. En alguna de las materias didácticas, las pedagógicas, ¿no han visto instrumentos de evaluación? Sí. O sea que por lo menos como nombre tendrían que haber escuchado rúbrica alguna vez. Sí. ¿Y portfolio? Sí. Portfolio, lista de cotejo, ¿han escuchado alguna vez por lo menos como nombre? Nosotros me encanta la rúbrica, sí, pero no lo he hecho nunca. Bueno, ahora me intento acordar de que en una de estas clases trabajemos la noción de portfolio, porque es re interesante y a ustedes como gente que está, digamos, no solamente de la cuestión profesorado, como profesorado, sino también que tiene esta faceta artística, está bueno tener esta noción de portfolio, les va a servir un montón. Pero bueno, esto sería una rúbrica. ¿Se entiende la lógica de lo que es la rúbrica? Fíjense que tiene una serie de ítems, en este caso, por ejemplo, la introducción, la reproducción, la producción técnica. ¿Sí? ¿Qué estoy evaluando? Estoy evaluando esto, los contenidos, estoy evaluando el trabajo grupal. Y fíjense la progresión de lo más destacado, o sea, del logro más destacado hasta el que requiere algún tipo de revisión o rehacer la tarea o lo que sea. ¿Sí? Como no hay nada en términos de ni educación, ni de evaluación, ni de nada que sea objetivo, no existe la objetividad, es una discusión filosófica, pero no existe la objetividad. Siempre hay un trasfondo subjetivo absolutamente en todo. Este tipo de instrumentos son, de alguna manera, un instrumento fiable. Se fija en una serie de ítems y se fija en una serie de progresiones. Y después lo que se evalúa, con la producción, con el trabajo práctico, con lo que sea que ustedes se entregan como estudiantes, lo que se evalúa es, bueno, a ver, de lo que está en la rúbrica, dentro también de una lógica absolutamente arbitraria de parte del docente, otro docente podría no estar de acuerdo y podría decir, no, esto no es competente. ¿Sí? Pero dentro de lo que es esa arbitrariedad que tenemos como docentes, que tiene que ver con nuestra subjetividad, de lo que valoramos, de cómo lo valoramos, de cómo pensamos, de todo lo que se juega ahí en el medio, la rúbrica es un instrumento que permite, ¿sí?, trabajar los ítems que voy a valorar de acuerdo a una progresión. Ahora, Classroom nos brinda una rúbrica. Lo que pasa es que la rúbrica de Classroom es, obviamente, son como, ¿cómo decirlo?, estándar y son como preseteadas justamente para que uno labore ya sobre un armado. No como una factura original, sino como algo que ya está como precocinado y uno pone los criterios ahí. ¿Ven acá que dice rúbrica 3 criterios y 10 puntos? Sí. ¿Qué se va a valorar? Bueno, justamente, fíjense, ¿qué se va a valorar? ¿Se comprende la consigna cabalmente? ¿Se entiende lo que tienen que hacer en el trabajo? Bueno, eso es uno de los criterios que se va a evaluar. La exposición, o sea, el trabajo que ustedes presentan, ¿es claro? ¿Es comunicable? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Es atractivo en términos de cómo está presentado? Es otro criterio que se evalúa con 2 puntos. Y fíjense el más importante, la coherencia procedimental, o sea, la cuestión más de tipo metodológico. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué capacidad tienen de formular correctamente esas instrucciones? ¿Se acuerdan? La consigna, las indicaciones que hacen ustedes mismos para planificar, que responda a la consigna y que estructure el paso a paso de la tarea. O sea, este plano de acciones que ustedes tienen que fijar para que después eso se traduzca eventualmente en una producción final, en un material didáctico.
Entonces, después cuando ustedes se entregan, si bien obviamente hay subjetividad y hay arbitrariedad en cómo uno valora, hay por lo menos una grilla que está planteando una serie de criterios que ustedes ya pueden conocer y ya pueden evidenciar y decir, bueno, el profesor nos evaluó de acuerdo a estos criterios. ¿Sí? Entonces, si bien sigue siendo arbitrario, es mucho menos arbitrario que decir, te pongo 8, te pongo 6, o te desapruebo porque no está bien. ¿Y qué no está bien? No, porque no responde a la consigna. ¿Y qué quiere decir no responde a la consigna? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. A ver, ¿por qué? Porque esto es importante y sobre todo para un profesorado y sobre todo para gente que se va a dedicar a enseñar. Porque en la medida de lo posible, algo que se está obteniendo en los últimos 20 años y que antes no existía en la educación, es el tema de que la evaluación sea formativa. ¿Sí? Antes estaba como desagregada, estaba la cuestión educativa formativa y la evaluación era como si fuera un testeo de cuánto se había aprendido. Es lo que se llama evaluación sumativa u objetiva, justamente. Bien, hoy hablamos de evaluación en proceso y mejor aún todavía de evaluación formativa, ¿no? Que la evaluación es parte del aprendizaje, perdón, de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje, y que justamente en esa retroalimentación y en lo que moviliza en términos de lo cognitivo, es que se produce aprendizaje de parte de los estudiantes, es que los estudiantes aprenden. En la medida en que hay retroalimentación, en la medida en que ustedes pueden revisar las prácticas de si algo no salió, ¿por qué no salió? Y acuérdense que ya lo dijimos en clase pasada, el error no se penaliza como se penalizaba antes. Antes era bueno o malo, error, castigo y premio bueno. Bueno, esa lógica, que era bastante perversa y bastante errada, digamos, en términos de lo que era lo pedagógico, no va más. ¿Sí? Lo que antes era considerado error y era penalizable, hoy es oportunidad de aprendizaje, hoy es posibilidad de hacerlo de vuelta. Cuando veamos gamificación allá adelante, vamos a ver que cuando un pibe, si bien no se trata de jugar, pero tiene componentes justamente de la mecánica de los juegos, cuando un pibe juega un videojuego y pierde un nivel, pasa algo completamente distinto a lo que pasa en la educación. En educación se frustra, dice, me fue mal, no quiero saber más nada de esto, me retiro, bueno, que me desapruebe, que el viejo me lleva a marzo, diciembre. Esa cosa nefasta que pasa, que está mal que pase así, es lo que tenemos que empezar a revisar en términos de lo educativo. Si uno juega un juego, un pibe está jugando un juego y pierde un nivel, vuelve a jugar, no lo abandona. En educación se abandona, o se frustra, o hay una cuestión así terrible, dramática de me desaprobó, no entiendo. Bueno, no tiene que empezar en ese término, tiene que haber un cambio de lógica de concepción. Acá no hay gente desaprobando y penalizándose, aquí hay gente que está aprendiendo en cada oportunidad. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y otra? Sí. Por eso por ahí está bueno, no sé si todo, ahí contestó Facu solo, pero entiendo que va para todo. Está bueno cuando el estudiante, digamos, no padece una evaluación. No debería padecerla nunca. No se tiene que padecer una evaluación. Se tiene que tomar como lo que es. Un momento del aprendizaje. ¿Requiere ese momento del aprendizaje nuevos elementos para poder revisar una práctica? Sí. No se murió nadie, no hay ningún drama. Se sigue aprendiendo. Mejor. Sí. Puede ser que sirva también como una herramienta para que el alumno que fue evaluado sepa qué es lo que tiene que mejorar. Exactamente es eso, es retroalimentación. A eso que acabas de mencionar es lo que llamamos retroalimentación, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo que en didáctica en general habíamos hecho una rúbrica, no me acuerdo muy bien ahora cómo fue, o sea, cuál era el tema, pero por ejemplo, si lo aplicamos en la danza, de los ítems era saber hacer paso a paso, otro era como saber zapatear y zapatear con el y otra parte era si podía hacer la coreografía de una danza completa. Entonces, como que vos vas evaluando como por partes, se puede hacer. Sí. Entonces, por ejemplo, yo, un alumno no puede hacer paso a paso, bueno, probablemente no pueda hacer la danza entera. Entonces hay una forma de que el estudiante sepa que lo que tiene que estudiar y mejorar así el paso a paso, ¿no? Sí, tiene muchísimo que ver con lo que acabas de decir. Pensémoslo, digamos, cómo era la cuestión antes. Estás en danza, viene uno de los profes de danza y te dice, lo que estás haciendo está mal, no sabes el paso básico. ¿Por qué? Y te da una explicación 2 veces, después, mira, no entendiste, ya está, yo ya te lo expliqué, listo, ya está, no cuántas veces lo voy a explicar. Trata de practicarlo hasta que te salga. Bueno, entonces después cuando venía la instancia de evaluación te desaprobaba, había frustración, había fracaso, había dolor, había drama, había todo ese combo, digamos, de malestar. ¿Qué hace una rúbrica? ¿Qué hace, digamos, que ustedes entiendan cuál es el instrumento de evaluación? Lo que hace es transparentar los criterios que el docente está utilizando. Y eso lo saca al lugar al docente lo saca del lugar de ser el infalible, porque si yo te transparento mis criterios,
Vos después tenés elementos para decir, profe, pero usted, el criterio decía esto y yo lo cumplí y acá está acreditado y esto, y está esto, y entonces el docente evaluará. Sí, no, pero fíjate que si bien aparece esto que dijimos, no tiene esta dimensión o no se articula con las otras, bueno, pero se transparenta qué está pasando en la evaluación. No es ya absolutamente arbitrario, de que queda como que el docente tiene todo, digamos, el saber y lo que dice palabra santa y dictamina como si fuera un juez y cosa jugada. No, el estudiante tiene la posibilidad de que la forma en que está siendo evaluado sea transparente. Me está evaluando a partir de esto. ¿Qué brinda eso? La famosa metacognición, ¿sí? Que también esto lo deben haber visto en alguna de las pedagógicas. ¿Saben lo que es la metacognición? Sí. Genial, a ver si lo pueden explicar ahí, porque es importantísimo. Yo no me acuerdo bien, porque la metacognición sería como que va a aprender a partir del error, de corregir, digamos. Algo así. Tiene que ver, pero hay algo bastante más que eso. Sí, bueno, en realidad con una evaluación propia del alumno, o sea, esto de corregirle, no de una manera, como esto que explica el profe, no de una manera severa de decir, bueno, listo, no desde la primera ya está, sino explicarle de qué manera se puede llegar de diferentes... vos le explicas un proceso, no lo entiende, pero lo entiende con su propio proceso o aprendiendo de la manera que él pueda comprenderlo, es una metacognición. Muy buena... Sí, Juan, si querés completar. Nada, que va a depender siempre del alumno. Como que antes existía un único método de enseñanza y se dejaba de lado aquellas posibilidades que el alumno podía tener. Por ejemplo, no sé si conocen la noticia de la nena que fue a rendir y no sabía, por ejemplo, geografía. Pero la docente le preguntó en base a todo el proceso que hace de la cosecha de la frutilla y el clima y bla, bla, bla. Entonces utiliza su experiencia o su manera de comprender aquellos temas relacionados con la materia. Vendrá a ser lo mismo si lo ponemos en práctica en la danza, la música o en visuales, vendrá a ser eso, que el alumno no solo se guíe por lo que nosotros le estamos explicando o diciendo, sino que también utilice su propio razonamiento, su propio entendimiento para poder comprender ese tema. Perfecto, Juan. Justamente, en la medida en que el estudiante puede entender la forma en que aprende, ya no es solamente que estamos trabajando con lo cognitivo, por eso es metacognitivo, ¿no? Por eso es justamente como uno es sobre el conocimiento. Porque ya no es solamente que el estudiante adquiera un conocimiento, sino que también, de alguna manera, puede tener elementos para entender cómo está aprendiendo. ¿Sí? No es solamente la adquisición pura del conocimiento, adquirir el conocimiento, sino tener al menos algo de conciencia del proceso por el cual aprende. Por eso lo que vos decías con respecto a que la docente cuando va a la chica y no puede tener el contenido en términos, ¿cómo puedo decir? Más formalizado de lo que es el contenido de geografía, pero si la docente puede entender que va por el tema de la cosecha de la frutilla y puede entender que la nena entiende cuestiones climáticas, geográficas, de ubicación y demás con respecto a esa cuestión productiva porque es parte de su experiencia, perfecto, porque está entendiendo desde este lugar, no quizás desde cómo la educación prepara en cómo tenemos que aprender, sino también desde otros lugares. Ahora, en la medida en que el estudiante toma conciencia de cómo aprende, entra justamente en esa dimensión metacognitiva. Metacognitiva es sobre el conocimiento. No solamente adquirir un conocimiento, sino saber cómo lo aprendo. El saber hacer algo, cuando transparentamos cómo aprendo, ¿sí? Cuáles son, digamos, por ahí las modulaciones, cuáles son las cuestiones más sensibles, cuáles son los límites, cuáles son las habilidades que más están vinculadas con mi aprendizaje. Si mi aprendizaje tiene más que ver con lo visual, si tiene más que ver con lo argumental, si tiene más que ver con lo expositivo, si tiene más que ver con el intercambio y con el interactivo. Alumbrar esos procesos con los cuales uno aprende, eso es metacognitivo. Por eso, evaluación, retroalimentación y metacognición serían los tres chanchitos, digamos, del logo, ¿no? Son los tres primitos, digamos, que van juntos para que el estudiante empiece a tener conciencia de cómo aprende. No solamente aprender algo, sino también empezar a transparentar cómo aprende el mismo. ¿Sí? Por eso la evaluación tiene que ser parte del aprendizaje y no un eslabón descolocado al final que solamente testea lo aprendido. No, tiene que ser parte constitutiva, orgánica del aprendizaje. No algo separado que evalúa tomando distancia. Al contrario, tiene que ser absolutamente poroso, permeable. ¿Me siguen ahí? Sí. Sí. Bárbaro. Todo esto que se habló recién, que parece como que no tuviera que ver, tiene muchísimo que ver con lo que tienen que hacer ustedes con respecto a su propuesta. ¿Sí? A la propuesta, digamos, de traducir ese material educativo que es el documental de cerámica en el boceto o el plano o el mapa de lo que después sería una producción final de un material didáctico. ¿Sí? Vamos a cortar acá, me parece ya más que suficiente.
ya todo más o menos fue explicado con cierto nivel de detalle. Me parece que ya todos más o menos comprendieron. Si no es así, por favor díganlo, que acá no estamos pasando la radiografía a nadie. ¿Sí? O sea, estábamos justamente hablando de esto, ¿no? De que no se penaliza el tema, digamos, de que no comprendí una parte. Así que si hay dudas, por favor expónganla. Y si no hay dudas, por hoy cerramos, como ustedes quieran. O si alguien quiere hacer una síntesis, ¿no? De lo que pasó, un resumen de lo que entendió, plantear una duda que por ahí está ahí dando vuelta y no se anima, metan. No, yo quiero saber la fecha de entrega. Entonces. Sí, el 12 de mayo dijimos, Facu. El 12 de mayo, hoy estamos a más o menos exactamente 2 semanas. La clase que viene igual tenemos el encuentro presencial, que así que vamos a evacuar un montón de dudas en forma presencial. Ustedes podrían perfectamente venir con un avance de la propuesta para revisarlo grupalmente, para que justamente lo vayamos revisando de manera colectiva y vayamos encontrando dónde están por ahí los focos del problema, dónde están los avances, dónde están las cosas que tenemos que por ahí replantear. Así que si ustedes ya traen un avance para la clase presencial en el CREAR el viernes que viene a las 6 de la tarde, se entrega el 12 de mayo, pero el 5, creo que es la clase del viernes, y estaría buenísimo que terminemos con esto. Y creo que el 5, si no me equivoco, estaba por ahí la fecha de el 1. ¿Se acuerdan? Sí. Fíjense que también tenía una rúbrica, que es el tema de ubicuidad. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Lo ven? ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esto se entregaría el 5 de mayo, o sea, están a una semana de entregar este. Y nada, por ahí tenemos también, si tenemos un ratito de tiempo en el presencial, en esas 2 horas de presencial, repasamos un poco este y revisamos el 2. Ya para cuando nos encontremos va a estar presentado tema nuevo, pero posiblemente si nos dedicamos a esta cuestión de revisar, que es un poco lo que está bueno que sea en presencial, ¿no? Que apliquemos, que veamos, que revisemos, que nada, que nos presenten las dudas ahí mismo en presencial. Si bien yo capaz que presente un tema nuevo, posiblemente no se desarrolle, sino que utilicemos el tiempo del presencial para tanto para el 1 como para el trabajo práctico número 2, de que estén revisando ahí o que estén reformulando si hubiera que hacerlo, ¿no? Por ahí alguno, el de ubicuidad no lo hizo para que sea un laburo, vieron que también tiene una rúbrica, el de ubicuidad. ¿Sí? ¿Habían visto la rúbrica en el de ubicuidad? Sí. Perfecto. Bueno. Así que bueno, creo que está todo más o menos dicho para el trabajo. Nos encontraríamos la clase que viene, presencial, a las 6 de la tarde. Por favor, si pueden ser puntuales. Creo que hay un nuevo cañón, así que bueno, espero que no nos jueguen una mala pasada ahí el bicherío técnico de allá. Creo que hay un cañón nuevo. Por ahí no me acuerdo por dónde vi, que capaz que hay un cañón nuevo, así que esperemos disponerlo para que mostremos en pantalla grande, que mostremos las producciones de ustedes y las vayamos evaluando también de forma colectiva. Hacer un poco de evaluación de pares que viene muy bien y que tiene que ver con todo esto que acabamos de decir de evaluación. ¿Les parece? Bueno. Genial. No les prometo que sea ni para hoy ni para mañana, pero en algún momento, cerca del lunes o el lunes del martes, va a aparecer el video de esta clase por si necesitaran refrescar algo. Listo. Ok. Buen fin de semana a todos. Buen fin de semana.